Bienvenido a otro documental de crímenes reales, el podcast que profundiza en las historias de crímenes reales más fascinantes. Julie Lewis tenía 18 años y vivía en Pett, Idaho, un pequeño pueblo conocido por su gente amigable y hermosos paisajes. Julie estaba en su último año de secundaria y era conocida por su belleza e inteligencia. Soñaba con ir a la universidad y comenzar una nueva vida lejos de los problemas que enfrentaba en casa. La vida de Julie había sido difícil. Su madre murió de cáncer cuando Julie tenía solo 14 años. Esta pérdida dejó un gran vacío en su vida. Su padre, Connie Lewis, era un oficial de policía que trabajaba muchas horas. Julie a menudo se sentía sola y comenzó a buscar la compañía de hombres mayores que pudieran ofrecerle la estabilidad y el consuelo que le faltaban. Algunas personas pensaban que Julie era manipuladora, usando su apariencia y encanto para conseguir lo que quería. Otros creían que solo intentaba sobrevivir en un mundo que no había sido amable con ella. En la escuela, Julie era una estudiante de honor. Sus amigos la describían como ambiciosa y decidida, siempre hablando de sus planes para el futuro. Quería estudiar negocios en la Universidad de Idaho y algún día tener su propia empresa. Los maestros de Julie veían su potencial y a menudo elogiaban su arduo trabajo y dedicación. En los días previos a su muerte, Julie estaba ocupada preparándose para su graduación de secundaria. Había comprado un vestido nuevo para la ocasión y estaba emocionada por la ceremonia de graduación. Hablaba con sus amigos sobre sus planes para el verano. Planeaban visitar el centro comercial local, ir al cine y pasar tiempo en el cercano río Snake. Julie también tenía un trabajo a tiempo parcial en un restaurante local donde ahorraba dinero para la universidad. Era muy querida por sus compañeros de trabajo y clientes por su personalidad amigable y extrovertida. A pesar de sus problemas, Julie trataba de mantenerse positiva. Tenía un grupo de amigos muy unido que la apoyaba. A menudo pasaban el rato en lugares locales, como el parque de patinaje y la piscina comunitaria. Julie también participaba en el club de teatro de su escuela, donde disfrutaba actuando y trabajando detrás de escena. Los sueños de Julie eran grandes, pero su vida fue truncada. Tenía planes y ambiciones, pero nunca tuvo la oportunidad de realizarlos. Su muerte conmocionó al pequeño pueblo de Payette, dejando a todos preguntándose qué podría haber sido. La mañana del 5 de junio de 2012, Tony Lewis llegó a casa después de su turno nocturno como oficial de policía. Tony esperaba encontrar a su hija Julie aún dormida, pero en su lugar encontró una escena horripilante. El cuerpo sin vida de Julie estaba en el suelo de su habitación, que estaba en desorden con objetos esparcidos por todas partes. Julie había sido brutalmente atacada, fue golpeada con una roca de afuera de su casa y luego estrangulada con un cinturón. Tony estaba conmocionado y devastado. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Luchando contra su dolor y pánico, Tony llamó al 911 para reportar el crimen. Su voz temblaba mientras le contaba al despachador lo que había sucedido. A pesar de su entrenamiento y experiencia como oficial de policía, nada podría haberlo preparado para esto. La noticia del asesinato de Julie se difundió rápidamente por el pequeño pueblo de Payette, que no había visto un asesinato en más de 20 años, y la comunidad estaba en shock. Julie era bien conocida y querida por muchos. Su muerte fue un golpe terrible para el pueblo. Cuando llegaron los primeros respondedores, encontraron a Tommy afuera, angustiado y llorando. La escena dentro de la habitación de Julie era espantosa. Había sangre salpicada en las paredes y signos claros de una lucha. La cara de Julie estaba magullada y tenía marcas en el cuello del cinturón con el que la estrangularon. La roca utilizada en el ataque yacía cerca, cubierta de sangre. Los paramédicos declararon a Julie muerta en la escena. Tony solo podía mirar con desesperación mientras hacían su trabajo, abrumado por el dolor e incapaz de comprender cómo alguien podría hacerle esto a su hija. Los vecinos comenzaron a reunirse afuera de la casa de los Lewis, atraídos por las luces intermitentes de los coches de policía y las ambulancias. Susurraban entre ellos, tratando de entender lo que había sucedido. Pronto llegaron reporteros de los medios locales, con sus cámaras y micrófonos capturando la trágica escena. Entrevistaron a algunos vecinos que hablaron de su shock y tristeza. Los amigos y compañeros de clase de Julie estaban devastados por la noticia. Muchos de ellos la habían visto el día anterior en la escuela, riendo y hablando sobre sus planes futuros. Ahora esos planes nunca se harían realidad. Los consejeros escolares fueron traídos para ayudar a los estudiantes a sobrellevar su dolor. Todo el pueblo lloró la pérdida de una joven brillante que se fue demasiado pronto. La policía llegó rápidamente a la casa de los Lewis la mañana del 5 de junio de 2012. Liderando la investigación estaba la detective Kelly Breezy Roberts, una investigadora experimentada conocida por su minuciosidad y dedicación.
Había resuelto muchos casos difíciles en su carrera y estaba decidida a encontrar justicia para Julie. La escena del crimen era horrible. La habitación de Julie estaba en caos, con objetos esparcidos por todas partes, sangre salpicada en las paredes y signos evidentes de una lucha violenta. El cuerpo de Julie yacía en el suelo, su cara magullada y marcas en el cuello del cinturón con el que la estrangularon. La roca utilizada para golpearla yacía cerca, cubierta de sangre. La detective Roberts y su equipo comenzaron su meticuloso trabajo. La detective Roberts, junto con el oficial Olsen Benson, un oficial local con 15 años en el servicio, comenzaron asegurando el área para evitar la contaminación de pruebas. Tomaron fotos de toda la escena, capturando cada detalle. Usaron luminol para detectar cualquier mancha de sangre oculta y recogieron huellas dactilares de varias superficies. Los investigadores también embolsaron la roca y el cinturón como piezas clave de evidencia. La detective Roberts notó varias cosas de inmediato. La ventana en la habitación de Julie estaba ligeramente abierta, lo que sugería que alguien podría haber entrado o salido por ella. Había arañazos en el alféizar de la ventana, posiblemente del asesino trepando dentro o fuera. Afuera, huellas en el suelo del jardín indicaban que alguien había estado allí recientemente. El equipo entrevistó a Tony Lewis, que aún estaba en shock. Relató cómo encontró a Julie y llamó al 911. Su dolor era palpable y la detective Roberts sintió su dolor como padre. A pesar de su estado emocional, Tony proporcionó toda la información que pudo, con la esperanza de que ayudara a atrapar al asesino de su hija. Los medios locales, incluidos los Pay Times, cubrieron la historia extensamente. Los reporteros entrevistaron a los residentes y siguieron de cerca cada desarrollo. El pueblo estaba sumido en el miedo y la tristeza, incapaz de creer que un crimen tan brutal pudiera ocurrir en su pacífica comunidad. A medida que continuaba la investigación, la detective Roberts y su equipo trabajaron incansablemente. Analizaron las pruebas recogidas, con la esperanza de encontrar pistas que los llevaran al asesino. Revisaron cualquier conexión que Julie pudiera haber tenido con criminales conocidos y examinaron sus actividades recientes. El apoyo de la comunidad a la policía fue fuerte. La gente llevaba comida y café a los oficiales, que trabajaban largas horas. Los negocios locales colocaron carteles ofreciendo recompensas por información que condujera al arresto del asesino de Julie. El pueblo de Payette, antes tranquilo y sereno, ahora estaba unido en su búsqueda de justicia. El primer sospechoso que la policía investigó fue Harold Henderson. Harold, de 70 años, era un vendedor de autos usados retirado que vivía en paz. Era bien conocido en el pueblo por su personalidad llamativa y naturaleza competitiva. A pesar de su edad, Harold tenía la reputación de ser encantador y adinerado, lo que lo hacía popular en la escena social local. Era viudo y vivía solo en una gran casa llena de recuerdos de sus días de juventud. La conexión de Harold con Julie Lewis salió a la luz rápidamente. Se descubrió que había estado involucrado románticamente con Julie. Algunos residentes de Payette sabían sobre su relación y susurraban sobre la extraña pareja. El interés de Harold en Julie levantó cejas, pero en un pequeño pueblo, la gente a menudo guarda secretos. La detective Kelly Breezy Roberts y el oficial Olsen Benson llevaron a Harold para interrogarlo el 6 de junio de 2012. Querían entender la naturaleza de su relación con Julie y determinar si tenía un motivo para su asesinato. Harold llegó a la estación de policía vestido con pulcritud. Su comportamiento era calmado pero ligeramente defensivo. Durante el interrogatorio, Harold admitió su relación con Julie pero negó cualquier participación en su muerte. Afirmó que tenían una relación sexual consensuada, que comenzó solo después de que ella cumplió 18 años y que la quería profundamente. Sin embargo, la naturaleza competitiva de Harold, especialmente con su hermano gemelo Alan, sugería un posible motivo. Harold y Alan tenían una larga historia de rivalidad y ambos habían estado compitiendo por la atención de Julie. El comportamiento calmado y confiado de Harold comenzó a tambalearse cuando la detective Roberts lo presionó sobre su paradero la noche del asesinato. Harold declaró que estaba en casa viendo una repetición de NCIS en CBS. Insistió en que no tenía razón para hacerle daño a Julie y estaba conmocionado por su muerte. Sin embargo, sus respuestas eran vagas y no pudo proporcionar una coartada sólida. La policía también investigó los registros financieros de Harold. Encontraron que había estado dando dinero a Julie regularmente, lo que podría haber sido una fuente de tensión si descubría que ella lo estaba manipulando. Los registros telefónicos de Harold mostraron múltiples llamadas y mensajes a Julie en los días previos a su muerte, lo que indicaba una comunicación frecuente. A pesar de sus negaciones, la policía sentía que Harold tenía el motivo y la oportunidad para cometer el crimen.
Su historia de competitividad con Alan y su relación romántica con Julie pintaban un cuadro preocupante. Los investigadores mantuvieron un ojo cercano en Harold, buscando cualquier inconsistencia en su historia y esperando cualquier evidencia que pudiera vincularlo directamente con el asesinato. A medida que la investigación continuaba, Harold seguía siendo un sospechoso principal. Su personalidad extravagante y naturaleza competitiva, junto con su relación con Julie, lo convertían en una figura central en el caso. El pueblo de Payette observaba de cerca mientras la policía trabajaba para descubrir la verdad detrás de la trágica muerte de Julie. El segundo sospechoso en la investigación fue Alan Henderson, el hermano gemelo de Harold. Alan, también de 70 años, era un profesor de historia de secundaria retirado conocido por su intelecto y pasión por la enseñanza. Alan era respetado y bien querido en Payette. Tenía la reputación de ser equilibrado y erudito, en marcado contraste con su hermano más extravagante. Alan nunca se había casado y a menudo se le veía como un soltero que disfrutaba de su soledad. Pasaba mucho tiempo leyendo y participando en eventos comunitarios. A pesar de su edad, Alan tenía una personalidad magnética que atraía a personas de todas las edades. Le gustaba especialmente asistir a clubes de lectura locales y dar conferencias en la biblioteca de Tom. La policía descubrió que Alan, al igual que su hermano, también había estado involucrado románticamente con Julie Lewis. Esta revelación sorprendió a muchos en el pueblo, ya que Alan era visto como una figura más reservada y digna. La detective Kelly Breezy Roberts y el oficial Olsen Benson llevaron a Alan para interrogarlo el 7 de junio de 2012 para entender su relación con Julie y sus posibles motivos. Alan llegó a la estación de policía luciendo compuesto, vestido con una chaqueta de tweed que insinuaba su trasfondo académico. Durante el interrogatorio, admitió su relación con Julie pero insistió en que era platónica. Explicó que disfrutaba de su compañía y la encontraba brillante y ambiciosa. El afecto de Alan por Julie era evidente, pero negó cualquier implicación romántica. La detective Roberts presionó a Alan sobre su paradero la noche del asesinato de Julie. Alan declaró que estaba en casa trabajando en una conferencia para la Sociedad Histórica Local. Mencionó que estaba leyendo un libro sobre la guerra civil, un tema que le apasionaba. Sin embargo, su coartada era débil, ya que vivía solo y no tenía testigos que pudieran confirmar su historia. El comportamiento de Alan durante el interrogatorio era calmado pero triste. Expresó incredulidad de que Julie pudiera estar muerta. Cooperó completamente con la policía, proporcionándole sus registros telefónicos y acceso a su hogar. Los investigadores no encontraron nada sospechoso en su residencia, pero continuaron examinando sus interacciones con Julie. La policía también entrevistó a personas que conocían a Alan. Sus colegas y exalumnos hablaban muy bien de él, describiéndolo como un maestro dedicado que se preocupaba profundamente por la educación. A pesar de su exterior calmado, la posibilidad de una traición por parte de Julie podría haber desencadenado una fuerte respuesta emocional. A medida que la investigación progresaba, Alan seguía siendo un sospechoso clave. Su naturaleza erudita y aparente inocencia contrastaban fuertemente con los oscuros motivos descubiertos. La policía continuó explorando cada pista, decidida a descubrir la verdad detrás del asesinato de Julie y la posible implicación de los hermanos Henderson. El tercer sospechoso en la investigación del asesinato de Julie Lewis fue su padre, Tony Lewis. Tony, de 45 años, era un oficial de policía en P conocido por su naturaleza protectora. Tony era una figura muy querida en la comunidad y se había acercado a los hermanos Henderson a lo largo de los años, a menudo actuando como mediador entre ellos. La conexión de Tony con Julie era evidente, ya que era su padre y vivía al lado de Alan Henderson. La policía tuvo que considerar todas las posibilidades, incluso la incómoda de que Tony pudiera estar involucrado. La detective Kelly Breezy Roberts y el oficial Olsen Benson decidieron interrogar a Tony el 8 de junio de 2012. Tony aún estaba conmocionado por encontrar el cuerpo de su hija cuando llegó a la estación de policía. Parecía cansado y afligido. Durante el interrogatorio, Tony relató sus acciones la noche del asesinato. Había estado trabajando en un turno nocturno, lo cual hacía a menudo para mantener a Julie después de la muerte de su madre. Tony insistió en que no tenía razón para hacerle daño a su hija y estaba devastado por su muerte. La detective Roberts preguntó a Tony sobre su relación con los hermanos Henderson. Tony admitió que sabía sobre su interés en Julie y había tratado de mantener la paz entre ellos. Expresó su frustración por su rivalidad, que había causado tensión en el vecindario. A pesar de esto, Tony fue enfático en que no tenía ninguna implicación en el crimen. La policía investigó el pasado de Tony y no encontró antecedentes de violencia o mala conducta. Sus colegas en el departamento de policía hablaban muy bien de él, describiéndolo como un oficial dedicado y un padre amoroso.
Sin embargo, los investigadores tuvieron que considerar la posibilidad de que los instintos protectores de Tony pudieran haberlo llevado a un punto de quiebre. Tony proporcionó sus registros telefónicos y cooperó plenamente con la investigación. Los registros mostraron que había estado de servicio en el momento del asesinato, pero la policía necesitaba verificar esta coartada a fondo. Revisaron las imágenes de vigilancia de la estación de policía y confirmaron la presencia de Tony allí durante las horas críticas. La policía también entrevistó a vecinos y amigos de Tony. La mayoría lo describió como un padre cariñoso que estaba profundamente afectado por la muerte de su esposa y decidido a darle a Julie una vida mejor. Sin embargo, algunos mencionaron que Tony se había vuelto más estresado e irritable en los últimos meses, posiblemente debido a la presión de criar a una adolescente solo. A pesar del dolor y la cooperación de Tony, la policía tuvo que mantener todas las posibilidades abiertas. Su proximidad al lugar del crimen y su naturaleza protectora eran factores significativos en la investigación. La detective Roberts y su equipo continuaron examinando cada pieza de evidencia, sabiendo que resolver el caso requería mirar cada ángulo, por doloroso que fuera. A medida que la investigación avanzaba, Tony seguía bajo escrutinio. El pequeño pueblo de Payette observaba de cerca, esperando respuestas y justicia para Julie. La policía estaba decidida a encontrar la verdad y la implicación de Tony. Si la había, se descubriría a través de sus esfuerzos incansables. El 10 de junio de 2012, alrededor de las 3 de la tarde, surgieron nuevas pruebas. El clima era cálido y soleado, típico de Payette a principios del verano. La detective Kelly Breezy Roberts recibió una llamada de un excursionista local que había encontrado algo inusual cerca del río Snake. Había estado paseando a su perro cuando notó una pequeña bolsa escondida bajo unas rocas. La detective Roberts y el oficial Olsen Benson se apresuraron al lugar. Encontraron una pequeña bolsa negra que contenía una camisa manchada de sangre y un par de guantes. Los artículos fueron llevados inmediatamente como evidencia. La policía creía que estos artículos podrían ser cruciales para resolver el asesinato de Julie. De vuelta en la estación, el equipo forense examinó la evidencia. La sangre en la camisa coincidía con la de Julie, lo que fue un avance significativo. Los guantes fueron analizados en busca de huellas dactilares y los resultados coincidieron con Harold Henderson. Este hallazgo volvió a centrar la atención en Harold, quien previamente había negado estar cerca de la escena del crimen. La detective Roberts y su equipo reexaminaron la coartada de Harold y descubrieron inconsistencias en su historia. Un análisis más detallado de sus registros telefónicos mostró que había estado cerca de la casa de Julie en el momento del asesinato, contradiciendo su afirmación de estar en casa viendo televisión. Las nuevas pruebas llevaron a la policía a registrar nuevamente la casa de Harold. Esta vez encontraron un compartimento oculto en su garaje con varios artículos sospechosos, incluyendo un segundo par de guantes y un cinturón similar al utilizado para estrangular a Julie. Estos descubrimientos pintaron un cuadro más claro de la implicación de Harold. A medida que la investigación se profundizaba, la policía entrevistó a más testigos. Descubrieron que Harold había sido visto discutiendo con Julie el día antes de su muerte. Una vecina, la señora Carter, informó haber escuchado voces elevadas y haber visto a Harold salir de la casa de Julie luciendo enojado. Con las nuevas pruebas, la detective Roberts se sintió confiada de que estaban cerca de la verdad. La policía llevó a Harold para otra ronda de interrogatorios. Esta vez, su comportamiento era menos confiado. Confrontado con las pruebas, Harold se volvió defensivo y luchó por mantener su calma anterior. El equipo forense continuó analizando la evidencia en busca de más pistas. Utilizaron técnicas avanzadas como pruebas de ADN y análisis de fibras para asegurarse de no pasar por alto nada. La investigación detallada dio frutos a medida que se descubrieron más vínculos entre Harold y el crimen. Al final de la semana, la policía estaba segura de tener suficiente evidencia para realizar un arresto. El descubrimiento de la bolsa cerca del río Snake había sido el avance que necesitaban. El pueblo de Payette esperaba ansiosamente que se hiciera justicia. El 12 de junio de 2012, la policía estaba lista para realizar un arresto. La detective Kelly Breezy Roberts había reunido las pruebas que apuntaban a Harold Henderson como el asesino. Harold, de 70 años, era un vendedor de autos usados retirado conocido por su personalidad extravagante y naturaleza competitiva. Su encanto y riqueza lo hacían una figura popular en Payette, pero su rivalidad con su hermano gemelo Alan y su relación romántica con Julie Louis revelaron un lado más oscuro. Harold había estado compitiendo con Alan por el afecto de Julie. Le había dado dinero regularmente y se sintió traicionado cuando descubrió su plan para chantajearlo a él y a Alan. La noche del 4 de junio, Harold confrontó a Julie en su casa. La discusión se volvió violenta,
llevando a Harold a golpearla con una roca que encontró afuera y estrangularla con un cinturón. Impulsado por la ira y la traición, Harold cometió el brutal asesinato. La detective Roberts había descubierto inconsistencias en la coartada de Harold y encontró pruebas cruciales, como la camisa manchada de sangre y los guantes que lo vinculaban con el crimen. El ADN y las huellas dactilares en los guantes coincidían con las de Harold y la sangre en la camisa era de Julie. Las imágenes de vigilancia también colocaron a Harold cerca de la casa de Julie en el momento del asesinato. La mañana del 12 de junio, la detective Roberts y el oficial Olsen Benson fueron a la casa de Harold para arrestarlo. Llegaron a las 9 de la mañana y Harold estaba en casa. Cuando le dijeron que estaba bajo arresto por el asesinato de Julie, Harold parecía sorprendido pero no resistió. Fue esposado y llevado a la estación de policía. En la estación, Harold fue formalmente acusado de asesinato. Su reacción fue de incredulidad y enojo. Insistió en que era inocente, alegando que las pruebas habían sido plantadas. A pesar de sus protestas, las pruebas abrumadoras convencieron a la policía de su culpabilidad. El padre de Julie, Tony Lewis, fue informado sobre el arresto. Estaba devastado, pero aliviado de que la policía hubiera encontrado a la persona responsable de la muerte de su hija. El pueblo de Payette, que había estado siguiendo de cerca la investigación, sintió una mezcla de conmoción y alivio. No podían creer que alguien que conocían también pudiera cometer un crimen tan atroz. Mientras Harold era llevado bajo custodia, el pueblo esperaba justicia para Julie. Sus amigos y familiares se reunieron para apoyarse mutuamente, recordando a Julie por su belleza, inteligencia y sueños de un futuro mejor. El arresto trajo algo de cierre, pero el dolor de perder a Julie permanecería con ellos para siempre. La evidencia contra Harold era fuerte y la policía estaba segura de tener a la persona correcta. El caso ahora se trasladó a los tribunales, donde Harold enfrentaría un juicio por sus acciones. La comunidad esperaba ansiosamente el juicio, esperando un veredicto que trajera justicia para Julie. El juicio de Harold Henderson comenzó el 15 de julio de 2012 en el Tribunal del Condado de Payette. La sala del tribunal estaba llena de la familia de Julie Lewis y residentes locales ansiosos por ver que se hiciera justicia. El caso recibió una amplia cobertura de los medios locales, incluidos el Payette Times y KTVB. La fiscal Glenworth, conocida por su fuerte presencia en la sala del tribunal y su dedicación a buscar justicia, argumentó que Harold Henderson era culpable de asesinar brutalmente a Julie Lewis. Presentó un caso claro mostrando evidencia como la camisa manchada de sangre y los guantes encontrados cerca del río Snake, las huellas dactilares de Harold en el arma homicida y las imágenes de vigilancia que lo ubicaban en la casa de Julie la noche del crimen. Glenworth describió el crimen como un acto de rabia y traición, enfatizando cómo la rivalidad de Harold con su hermano gemelo y su comportamiento manipulador hacia Julie llevaron a su trágica muerte. El abogado defensor Drew Meese, de 45 años, era un respetado abogado con reputación de defender casos de alto perfil. Meese argumentó que la evidencia contra Harold era circunstancial y que su cliente estaba siendo falsamente acusado. Sugirió que el estado emocional de Harold y las discusiones previas con Julie no probaban su culpabilidad. Meese intentó sembrar dudas sobre la evidencia de la fiscalía, argumentando que era posible que otra persona pudiera haber cometido el asesinato. La familia de Julie asistió al juicio todos los días. Su padre, Tony Lewis, parecía exhausto pero resuelto. Se le veía consolando a los amigos y familiares de Julie, quienes estaban profundamente afectados por el juicio. El peso emocional del caso era evidente a medida que se presentaban testimonios sobre la vida y los sueños de Julie en el tribunal. Después de varias semanas de testimonios y evidencia, el jurado deliberó y llegó a un veredicto el 5 de agosto de 2012. Harold Henderson fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El veredicto fue recibido con una mezcla de alivio y tristeza en la sala del tribunal. La familia de Julie, aunque devastada por su pérdida, sintió que se había logrado un sentido de justicia. La sentencia tuvo lugar el 12 de agosto de 2012. Harold fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez, honorable David Thompson, declaró que el crimen fue particularmente atroz debido a su brutalidad y la traición involucrada. La sentencia fue vista por muchos como un castigo adecuado para el crimen. La conclusión del juicio tuvo un impacto profundo en la comunidad. Payette, un pueblo que no había visto un crimen tan violento en años, quedó en proceso de sanación. Los amigos y familiares de Julie continuaron honrando su memoria, enfocándose en sus sueños y aspiraciones en lugar del trágico final de su vida. Payette sirvió como un recordatorio sombrío del impacto de la violencia y la importancia de la justicia en una comunidad unida. Después del juicio y la sentencia de Harold Henderson, la vida en Payette, Idaho,
comenzó a volver lentamente a la normalidad. El pueblo había sido profundamente afectado por el asesinato de Julie Louis y el dramático caso judicial que siguió. Payette, conocido por su comunidad unida y el encanto de un pequeño pueblo, fue sacudido por la violencia y la traición que salieron a la luz. El padre de Julie, Tony Louis, continuó lidiando con la pérdida de su hija. Tomó una licencia de su trabajo como oficial de policía para enfocarse en su duelo y en apoyar la memoria de Julie. Tony comenzó a hablar en las escuelas locales sobre la importancia de la comunicación y los peligros de la manipulación, con la esperanza de prevenir tragedias similares en el futuro. Sus esfuerzos fueron recibidos con apoyo de la comunidad, que admiraba su fortaleza y resiliencia. La vida de Harold Henderson dio un giro dramático después de su condena. Fue trasladado a la penitenciaría estatal de Idaho, donde comenzó a cumplir su sentencia de cadena perpetua. El caso de alto perfil de Harold y la naturaleza de su crimen lo convirtieron en un recluso notable, pero mantuvo un perfil bajo en prisión. Su personalidad extravagante y naturaleza competitiva fueron reemplazadas por un comportamiento más sobrio y reflexivo. El sistema penitenciario proporcionó a Harold consejería, pero hizo poco para aliviar el peso de sus acciones. Alan Henderson, el hermano gemelo de Harold, también tuvo que lidiar con las secuelas. Aunque fue absuelto de cualquier implicación en el asesinato de Julie, el caso le afectó emocionalmente. Alan se retiró de la vida social y se enfocó en la reflexión personal. Continuó viviendo en Payette, donde era conocido por su naturaleza tranquila y reservada. La comunidad se mantuvo solidaria con Alan, entendiendo que había sido una víctima de las acciones de su hermano tanto como la familia de Julie. Con el tiempo, Payette avanzó lentamente. La recuperación del pueblo estuvo marcada por un sentido de sanación y unidad, con los residentes uniéndose para apoyarse mutuamente. La memoria de Julie Louis vivió a través de becas y eventos benéficos, recordando a todos su vida y el impacto de su trágica muerte.